Bienvenidos a Conociendo a Dios. Dios no está ausente, ignorante de la vida de las personas. Los hombres se alejan. Dios está en todas partes. Él está cerca, mirando, observando, dándose cuenta de la vida de cada uno, de sus proyectos y anhelos, aunque Dios, esté distante en los corazones de ellos. Cuando miramos en Génesis capítulo 11, vemos a los hombres edificando una torre, haciendo un proyecto que no tiene en cuenta a Dios, un proyecto del cual Dios está excluido, aunque es un proyecto idolátrico, un proyecto donde se rinde culto, tal vez a las estrellas, a los cielos, pero donde se olvidan de Dios. En este proyecto que va en contravía del propósito divino de que estén por toda la tierra, llenándola, como lo dice Génesis 9:1, Dios sabe qué sucede. Y el versículo 5 dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ese descendió es una manera de describir algo que Dios hizo, de una manera que nosotros podamos entender. Dios, que es omnisciente, Dios ve. Y Dios está fijando su mirada en aquello que los hombres están haciendo, dejándoles obrar hasta cierto punto, para intervenir en el momento oportuno, apropiado, exacto. Y allí está Dios. Puede ser que pienses que Dios está ausente y puedes estar viviendo tu vida como se te place, viviendo con tu propósito, aunque ese propósito esté lejos del propósito divino. Pero Dios ve y podrá Él, como Dios, intervenir acerca del proyecto que tienes que se aparta de Dios cuando Él guste, porque Él es Dios. Y dice el versículo 6, y dijo Jehová, y aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Cómo los hombres somos tan empecinados, tan obstinados en nuestro camino, cuando nos hemos olvidado de Dios, y cómo no sirve la razón, no sirve la lógica? Estamos con nuestra mirada en algo y lo haremos. Y así estaban estas personas. Nada les hará desistir. Lo que han planeado, lo que han proyectado, no les será imposible cumplirlo. Y entonces continúa allí, versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su propia lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Quién se imaginaría en aquel mundo donde había un solo lenguaje, donde todos hablaban el mismo idioma, ya que tenían la misma fuente, venían del mismo origen todos los seres humanos, tenían una sola lengua? Entonces, ¿quién se imaginaría que podría pasar algo así, tener varios idiomas? En ese momento nadie, pero Dios, que lo sabe todo y cuya inteligencia no hay quien la supere, sabía que era una alternativa para para impedir que ellos llevaran a cabo ese propósito contrario a la voluntad divina. Y además el versículo 7 dice: descendamos y confundamos. ¿Quién está hablando? La pregunta. Versículo 6, y dijo Jehová. ¿Quién está hablando? Jehová. Y dice: ahora pues descendamos. ¿Con quién estaba hablando? ¿Con los ángeles? No lo dice la Escritura. ¿Con quién hablaba? Pues al parecer consigo mismo, tal cual como sucede en Génesis 1:26, donde dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, y el siguiente versículo dice: y creó Dios el hombre a su imagen. ¿Con quién hablaba cuando dijo hagamos el hombre a nuestra imagen? Consigo mismo. Pero ¿qué estaba diciendo eso? ¿Por qué hagamos? ¿Y por qué aquí descendamos y confundamos? ¿Por qué el plural? Porque sabemos que la doctrina de la Trinidad es enseñada a través de las páginas de la Escritura.
Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. No hay más Dios, uno solo, en 3 personas. Y allí tenemos un versículo más que nos habla del tema. Descendamos y confundamos. ¿Quién descendía? ¿Quién confundía? ¿Quién tenía ese poder, esa autoridad? Solo Dios, no Él con los ángeles, Dios solo. Descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Versículo 8. Así dice, los esparció Jehová, no Jehová y los ángeles, nuevamente, solo Jehová. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. La soberana voluntad de Dios se cumple, sus propósitos. Él dijo a ellos, a Noé y a sus hijos, fructificad, llenen la tierra. Y se estaban apartando de este propósito en los primeros versículos del capítulo 11 de Génesis, y Dios confunde sus lenguas, es decir, ninguno podía entender el habla de su compañero. Quiere decir que Dios hizo otros idiomas y se esparcieron las familias de acuerdo a esos idiomas y se formaron las naciones y los pueblos con su propia lengua. A partir de allí. Pero ¿qué pasó? Los que habían pensado concentrar su estadía, por así decirlo, en un lugar, yendo en contra del propósito divino de llenar la tierra, de irse por toda la tierra y llenarla, terminaron haciendo lo que Dios había dicho que hicieran. Ahí lo dice en el versículo 8. Dice, y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿Cómo se lleva a cabo el propósito divino? ¿Cómo Dios hace? ¿Cómo Dios obra? ¿Cómo Dios juzga? Y cómo las personas viven como si Él no existiera. Sucedió en aquel tiempo y sucede hoy. Y también hoy Él ve. Y también llegará el momento en que hará el juicio sobre cada persona que está lejos de Él, anda en su propósito, pasando por el propósito, por encima del propósito divino que Dios quiere para cada uno. Iniciando ese propósito, la fe, desarrollar fe en el Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Y dice, versículo 9, por esto fue llamado el nombre de aquel, fue llamado el nombre de Babel, porque allí en ese lugar confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Esa es Babel, confusión. Y tal vez tú estás confundido, tú estás viviendo en confusión porque estás lejos de Dios. Si no has creído, ven a Jesús hoy mismo. Pero tal vez tú has creído y has vivido conforme a tu carne, conforme a tus pasiones. Te has olvidado de Dios y también estás confundido. Es tiempo hoy de volver a Él, de volver a sus brazos, arrepentido de corazón. Porque solo en Él hay confusión. No hay confusión, solo en Él no hay confusión, y fuera de Él estamos confundidos, yendo en una vida sin propósito rumbo a la destrucción. Pero en Él, todo tiene sentido.